Buenas tardes, si gustan podemos empezar. Muy bien, Fray Buenas Javier. tardes. Buenas tardes, Lupita. Buenas tardes. Bueno, hermanas, estoy muy contento porque hoy les voy a hablar de un tema muy bonito. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que has derramado el Espíritu Santo en los corazones de tus fieles, concédenos ese mismo Espíritu para buscar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, El Señor Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, les voy a hablar acerca del tema de la oración. Podemos decir que la oración es un diálogo con Dios. Para que haya un diálogo se requieren al menos dos personas. Cuando la comunicación es con uno mismo, se llama monólogo. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, Fray. Sí, Fray. Entonces, la oración es un diálogo. Sí, escuchamos. La oración es hablar con Dios. Antes aún, es escuchar a Dios. La oración es escuchar la palabra de Dios. Y en este diálogo es siempre Dios el que toma la iniciativa. Es siempre Dios el que toma la iniciativa. Y al hombre, al ser humano, le toca darse cuenta, responder. ¿En qué sentido decimos que Dios es el que toma la iniciativa? En cuanto que ya la misma creación, nuestra misma creación es obra de la palabra de Dios. Así dice el libro del Génesis, dice, dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Génesis 1:3. Y la carta a los Hebreos dice, por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. De manera que lo que se ve resultase de lo que no aparece. Hebreos 11:3. Así pues, Dios inició el diálogo con el ser humano por medio de su creación. Es más, el ser humano es su obra más perfecta. Así dice el Génesis. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en todas las alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean sobre la tierra. Creó pues Dios al ser humano. A imagen suya, a imagen de Dios le creó. Macho y hembra los creó. Génesis 1, 26, 27. El ser imagen y semejanza de Dios indica que entre el ser humano y Dios hay un gran parecido. Cosa que no se dice de las demás criaturas. Escucharon ustedes el texto. Entonces, ¿en qué está el parecido entre Dios y el ser humano?
no precisamente en lo físico, sino en su riqueza interior, en su riqueza espiritual, en las capacidades o las potencias de su alma, en su inteligencia y en su voluntad. El ser humano es la única criatura que puede entender y amar en sentido propio, gracias a su alma racional. Y por eso el ser humano puede dialogar no solamente con otras personas como él, sino también con su mismo creador, que en el caso del cristianismo es un Dios personal, no es una energía impersonal como en otras religiones. En el caso del cristianismo, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así Él se ha revelado. Así Él se ha revelado en la Sagrada Escritura, en la historia de la salvación. Como dice San Pablo, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también eres heredero, heredero por voluntad de Dios. Gálatas 4:7. Este texto nos hace ver la gran dignidad que tiene el ser humano. La gran dignidad que Dios le ha dado. Ser hijo y ser heredero. ¿Cuál es la dignidad del ser humano? Ser hijo de Dios, ser heredero de Dios en Cristo Jesús. Este texto nos hace ver ya les dije, pues la gran dignidad del ser humano. El problema es que a veces el ser humano no se da cuenta. El ser humano está ciego, vive en la oscuridad, vive en la ignorancia. Pero si el ser humano se abre a la revelación de Dios, si con la ayuda del Espíritu Santo sabe interpretar el lenguaje de Dios que le habla en la creación y más aún en la revelación de Jesucristo encarnado, muerto y resucitado, entonces su vida cambia. Tiene una visión más plena. Toma conciencia de su dignidad y de su misión en esta hermosa creación de Dios y en la redención de Cristo. Entonces puede establecer un diálogo, una relación más íntima con Dios. Puede conversar con Él, puede darse cuenta de su plan maravilloso y puede colaborar con Él. O también puede cerrarse en su egocentrismo, pues Dios respeta la libertad del ser humano. Pero si el ser humano se cierra a la revelación de Dios, él mismo es el perjudicado, porque se priva de la finalidad para la cual fue creado, es decir, se priva del amor, de trascenderse a sí mismo, hacia otros, y se encierra en sí mismo. Y como consecuencia de este encerramiento en sí mismo, viene la tristeza, el aburrimiento y la soledad mortal. Pues solo en el encuentro con el otro y con los otros
el ser humano puede conocerse a sí mismo, pues solo en el encuentro con el otro y con los otros, el ser humano puede conocerse a sí mismo y encontrar su plena realización. Así lo dice el Concilio Vaticano II en la Gaudium Spes número 24. El Señor Jesús, cuando pide al Padre que todos sean uno, como nosotros también somos uno, Juan 17, 21, 22, abriendo perspectivas inaccesibles a la razón humana, sugiere cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la unión de los hijos de Dios en la verdad y el amor. Esta semejanza muestra que el hombre, única criatura en la tierra, que Dios ha amado por sí misma, solo puede encontrarse plenamente a sí mismo en la entrega sincera a los demás, en la entrega sincera de sí mismo. Así pues, el ser humano ha sido creado por amor y para amar. Quien no cree en lo primero se considera fruto de la casualidad y desconoce a Dios. Y quien no practica lo segundo se cierra en un egoísmo estéril. Como decía el poeta Amado Nervo, amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Así decía el poeta Amado Nervo. Solo se puede estar en paz cuando uno se da cuenta de que ha sido amado de verdad y de que uno ha tratado de amar sinceramente a los demás. Entonces sí, mi vida tiene sentido. Entonces sí, como decía el anciano Simeón, ya puedo morirme en paz porque me amaron y yo amé. Mi vida no fue inútil. Gracias, Señor. Sí, entonces la clave está en el amor. Bueno, hay que creer en el amor. Ahí está la fe y hay que esperar en el amor también. Hay que esperar en Dios. Bueno, creemos que esto vale para todo ser humano, cualquiera que sea su religión o su ideología. El ser humano es un ser hambriento de amor. El ser humano es un ser abierto. Cuando se cierra en sí mismo, se destruye. Cuando se abre a los demás, encuentra su plena realización, su felicidad. ¿Ok? Para nosotros como siervos de María, hay un modelo que Dios nos ha dado muy grande. Y ese modelo es la Virgen María, la Madre de Jesús y Madre nuestra. Porque ella ha sabido creer en el amor de Dios. Ha sabido aceptar el amor de Dios. Pero también ella se ha comprometido a amar a los demás, a servir a los demás, empezando por su bebé, por su Hijo Jesucristo, el Niño Dios. Por eso, para nosotros, la Virgen María es modelo de mujer plena, de mujer realizada, porque ella supo escuchar, pero también supo servir. Ella nos enseña cómo hay que abrirse al amor de Dios que se revela en Jesucristo y cómo hay que amar a los hombres como Él nos ha amado. Como dice Juan 13,
35, 34, 35. Juan 13, 34, 35 dice, en esto les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. En esto conocerán que son mis discípulos. María es modelo de oración porque ella ha sabido escuchar, gracias al Espíritu Santo, la palabra de Dios, la que ha conservado en el corazón y ha puesto en práctica. María ha sabido escuchar la palabra de Dios, la ha conservado en el corazón y la ha puesto en práctica. Son las tres cosas. Y eso ya lo hemos visto en varios textos que hemos estudiado, por ejemplo, Lucas 1, 26, 38, la Anunciación, Lucas 2, 19, 51, cuando dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón, aunque no las comprendiera. Con la ayuda del Espíritu Santo las fue comprendiendo. María es la mujer de la esperanza, pero una esperanza dinámica, no pasiva. Es una esperanza de una mujer fuerte, de una mujer con dignidad, de una mujer con sentido. Con mucha paciencia. Claro, claro, la paciencia, pero la paciencia no quiere decir pereza, aburrimiento, No. irresponsabilidad, ¿no? La paciencia quiere decir, yo aguanto, pero sé por qué aguanto y con quién aguanto. Mi vida tiene un sentido. No estoy frustrado, digamos, estoy esperando la plenitud, la revelación. Ok. Es una esperanza activa en el servicio a los hermanos. ¿Ok? Y por último, también ya vimos el texto de San Juan 19:25, cuando la fe de María es probada. María es probada al pie de la cruz cuando ve morir a su hijo, pero ella no perdió la fe en Dios. Gracias al Espíritu Santo, ya dijimos que fue el Espíritu Santo el que le dio la fuerza para que ella no perdiera la fe en su hijo, que su hijo iba a resucitar de entre los muertos como él lo había predicho. Bueno, entonces aquí traté de resumir esto como María como modelo de mujer orante, que primero sabe escuchar y después sabe comprender. La clave es, dígame. El Espíritu Santo siempre estuvo con la Virgen. Sí, fíjense, el Espíritu Santo estuvo con la Virgen desde su concepción. ¿Se acuerdan que hay un dogma? ¿Cómo se llama un dogma que se llama la Inmaculada Concepción? O sea, ella fue concebida sin pecado. Ella fue concebida sin pecado. Gracias al Espíritu Santo también, ¿verdad? A la redención de Cristo muerto y resucitado, ¿verdad? O sea, ella desde que nació, ella nunca tuvo pecado porque Dios estaba con ella. Acuérdense que les hablaba de que hay dos tipos de redención. La redención preservativa y la redención liberativa. La preservativa es la que Dios no permitió que el pecado tocara a María. En cambio, la redención liberativa es la nuestra. Nosotros sí caemos en pecado, todos nosotros somos pecadores, pero Dios nos liberó a través del bautismo, ¿se acuerdan? Sí. En el caso de María no fue así. También ella fue redimida por la muerte y resurrección de Cristo. También ella, pero ella fue preservada, es decir, el pecado no la tocó porque Dios no lo permitió. Evidentemente Dios la conservaba. Y en ese sentido, el Espíritu Santo siempre ha estado con María. Es lo que yo creo. ¿Alguna otra pregunta, hermana? ¿Cuál fue la otra redención, padre? ¿Fue la preservativa y cuál es la otra? Liberativa. Ah. Nosotros sí caímos en pecado, pero Dios nos liberó. A María Gracias. la preservó, a nosotros nos liberó. Sí. Sí, de la muerte eterna. Sí, Gracias. hermanas, ¿qué más? Otra pregunta, miren, la clave es el amor, el amor. Porque el hombre, como les decía, ha sido creado por amor y para amar. El que no ama, arruina su vida. El que se cierra en su egoísmo, el que no cree en Dios, el que no se abre a la vida, arruina su vida. O como decía el Evangelio, ¿se acuerdan el Evangelio de los talentos? Acabamos de leer el Evangelio de los talentos en la misa del domingo. Uh-huh. El
El hombre que tuvo miedo dice, no, yo voy a enterrar el talento, el dinero que Dios me dio, lo voy a enterrar. Pues ese consiguió el regaño del Señor. Dice, no. Sí. En cambio, el hombre que arriesga, el hombre que agradece, primero gracias Señor por lo que me diste, voy a ponerme a trabajar, a servir a los demás. Ese hombre obtuvo la bendición del Señor que le dijo, pasa al banquete de tu Señor. Bueno, siervo bueno y fiel. Y en este sentido, pues María es ejemplo, modelo, porque ella por obra del Espíritu Santo, ella dio el mejor fruto. ¿Cuál es el fruto que dio María? El fruto Jesús. bendito de tu vientre, Jesús. O sea, María, fíjense, aunque María no tuvo muchos hijos, como algunos hermanos dicen, María fue la mujer más fecunda de todo el mundo, porque ¿a quién dio? A Jesús, dio a luz a Jesús, que es la cabeza de todo el cuerpo místico que es la iglesia. Ujú. Por eso la Virgen María es virgen y madre, no nada más hay que ver a la Virgen. María es virgen Sí. y madre. Como dice el himno de la Acatistos, solo ella supo por gracia de Dios, siempre por gracia de Dios, solo ella supo vivir o conjugar estas dos realidades, virgen y Madre. Madre. Virgen fiel y madre fecunda. María es la virgen fiel y la madre fecunda. Gracias. Gracias a ustedes, hermanas. ¿Y qué más? Porque ya faltan 5 minutos para que dé la media hora. Ay, Hoy fui más... falta. Bueno, quieren que les hable, les voy a dar otro dato muy importante. Para nosotros, siervos de María, les decía, ella es nuestro modelo de cómo hay que orar, cómo hay que escuchar y cómo hay que servir, ¿de acuerdo? Ahora, Ujú. nuestras constituciones de los siervos de María en el capítulo 24 dicen estas palabras, dicen, la Virgen, altísimo ejemplo de criatura orante, es para nosotros sus siervos apoyo y guía en el camino de la oración. Repito, la Virgen, altísimo ejemplo de criatura orante, es para nosotros sus siervos apoyo y guía en el camino de la oración. Según la tradición de la orden, nos dirigimos a ella suplicando su misericordiosa intervención. Según la tradición de la orden, nos dirigimos a ella suplicando su misericordiosa intervención para que acompañe y sostenga nuestra oración. Eso dice el artículo 24 de la Constitución de los Siervos de María. Bueno, eso es. ¿Quieren que les diga algo más sobre la oración según el Catecismo de la Iglesia Católica? En el número 2700, Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2700, nos habla de las expresiones de la oración. La oración tiene varias maneras de expresarse. Una primera manera de expresarse es la oración vocal. La oración vocal, y dice así: por medio de su palabra, Dios habla al hombre. Por medio de palabras mentales o vocales, nuestra oración toma cuerpo. Pero lo más importante es la presencia del corazón ante aquel a quien hablamos en la oración. Pero lo más importante es la presencia del corazón ante aquel a quien hablamos en la oración. Entonces, el hecho de que sea vocal no quiere decir que sea nada más con la boca. Acuérdense que lo que San Pablo decía en la carta a los Romanos capítulo 10 decía, basta con que declares con tu boca que Jesús es el Señor, pero también dice, y que creas en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos y serás salvo. ¿Se acuerdan? Ujú. Fray, yo tengo una pregunta. Dígame.
Cuando yo oro, bueno, vocalmente, que leo un salmo a voz alta, y también lo quiero hacer, digamos, en mi mente, que nadie me escuche, o sea, no lo voy a hacer a voz alta, no, mentalmente. Así puedo hacerlo cuando le quiero dirigir una oración a la Virgen María, Claro. o solamente Dios puede leer mis pensamientos, pero la Virgen María no puede leer mis pensamientos. Miren, hermana, yo creo que Dios es el que da la capacidad, Dios es el que da el espíritu, ¿eh? Y si ella está en sintonía con Dios, ella también puede escuchar tu oración. Miren, entonces, la primera cosa que les estoy diciendo es oración vocal. Ya les Ujú. oración, ¿me escuchan? Sí, Sí. Fray. señor. Oración, meditación. También esta se conoce con el nombre de oración mental o meditación. ¿En qué consiste esta oración mental? Esta oración mental no es tanto decir fórmulas. Esta oración mental es como usted dice, es hablar con Jesús y con María, como hablas con un amigo. ¿Cómo hablas con tu amigo? ¿Cómo hablas con tu hijo? ¿Cómo hablas con tu esposo? ¿Cómo hablas con aquella persona a la que más quieres? ¿O cómo les Es un diálogo. Exactamente, es un diálogo. Eso es lo Se que le se dice llama, que está sintiendo. eso se llama oración mental o oración meditación. O sea, estás, de corazón a corazón. Es la comunicación de corazón a corazón, sin necesidad de palabras, sin necesidad de fórmulas. Tú eres libre Lo de... que vamos sintiendo. Claro, 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 claro. Señor, te presento mis problemas. Señor, no he rezado vísperas, no he rezado completas, pero estoy muy cansado. Perdóname, hoy no te voy a rezar, pero te ofrezco mi sueño. Esa es oración también, hermano. Pues Sí, sí, porque estamos hablando con él, ¿no? Con Dios. Claro, 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 claro. es algo que Ay, me sale en ese momento, si es agradecimiento o súplica, en fin, pero yo siento que es eso, no sé usted que me diga. Pero Claro, para mí es claro. un diálogo que tengo con mi padre y yo, y nada más estamos los dos. Perfecto, Lupita, Me eso te aíslo estoy diciendo. mentalmente de los demás. Entre amigos no hay secretos, Lupita, entre amigos no hay secretos. Si No, Dios es tu amigo, tú puedes hablarle desde el fondo de tu corazón. ¿Me explico? Eso no le quita importancia, eso no le quita importancia a las fórmulas de oración. Por ejemplo, cuando vamos a misa, cuando rezamos el Padre Nuestro, esas son fórmulas de oración establecidas y son magníficas porque Jesús nos las enseñó. Pero eso no te quita que tú en tu libertad, en tu corazón, te expreses con Él como tú quieras, porque esto es tu amigo, Él te ama y tú lo amas. Y a Él le vas a decir tus alegrías, pero también tus tristezas, tus esperanzas, pero también tus preocupaciones, ¿cierto o no? sí, Sí. muy cierto. Entonces, la última tipo de oración que dice, estoy en el 2700 del Catecismo de la Iglesia Católica, luego habla de la oración de contemplación. La contemplación ya no es tanto decir palabras, incluso prescindir de pensamientos. Hay una canción que me gusta mucho que dice, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Es maravilloso cuando piensas en Él porque sabes que Él te ama y estás a solas con Él. Es maravilloso. Pero llega un momento en que la oración es tan profunda que ya no necesitas ni palabras ni pensamientos, simplemente estar en silencio con Él. Es lo que se llama también la oración del corazón. Pero decía Santa Teresa de Ávila que nuestra mente, ¿cómo se llama? Nuestra mente, nuestra conciencia es muy distraída. Estamos pensando, cuando estamos rezando el rosario se nos vienen otros pensamientos y nos distraemos. ¿Y eso cómo se quita? ¿Cómo se quita para estar concentrados en Dios plenamente? Algunos autores espirituales del desierto, padres del desierto, dicen, repite una palabra, solamente repite una palabra 1000 veces. Tu palabra clave, tu palabra, repítela, como una jaculatoria, como un mantra, repítelo. Y cuando te vengan, ¿cómo se llama? Distracciones, no les hagas caso, tú repite tu palabra y verás que así estás en presencia de Dios. Por ejemplo, yo conozco un autor que se llama John Main, de la meditación cristiana,
John Main de la meditación cristiana dice, simplemente repite, Maranatha, 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 que quiere decir, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Hay muchos ejemplos, solamente les puse este ejemplo. También los padres del desierto, el peregrino ruso decía, Señor Jesús, ten piedad de mí. Señor Jesús, ten piedad de mí. O algunos simplemente dicen Jesús, o otros dicen Padre. Padre, en tus manos encomiéndame mis padres. A mí me gusta mucho como siervo de María, yo me identifico mucho con simplemente decir madre, madre, madre. Es cierto que Dios es padre y madre también, pero Dios también ha querido darnos una madre. El sacramento materno de su amor es la Virgen María. Dije sacramento, no dije Dios, porque María no es diosa, o sea, María es un signo del amor materno de Dios hacia nosotros. Como la ¿Cuál otra iglesia. oración hay, Fray? Hay muchas, Lupita. Yo te dije las que yo recuerdo ahorita. Ya te dije la oración vocal, la oración mental o meditación y la contemplación. Fórmulas y contemplación. Bueno, Muchas gracias. las fórmulas, esa era la primera, la que te decía es oración vocal, son fórmulas. Pero eso no quiere decir que las hagas distraídas, sino cuando dices el Padre Nuestro, también lo dices de corazón. Sí, Fray, gracias. Lupita, muchas gracias. Miren, consulten el Catecismo de la Iglesia Católica 2700 y siguientes, y ahí se les van a aclarar más dudas. Y gracias por escucharme, y estamos unidos en la oración. Sí, Y Fray. les pido que me ayuden, porque les voy a hablar el próximo mes, si Dios nos presta vida, les quiero hablar sobre la Virgen de Guadalupe. Les pido que oren por mí para que me ilumine el Espíritu Santo y yo me deje iluminar. Amén. Claro que sí, Fray. Claro. Sí, claro. Claro que sí, Fray. Con Muchas mucho gusto. gracias. Gracias. Santos padres, rueguen por nosotros. Sí. Bueno, y arriba la Lupita. ¡Arriba! Arriba. Ya mero cumple. Ya mero. Bueno, a ver, ¿qué más? Ya se me acabó el rollo, lo que preparé ya se me acabó rápido. Un aviso. Es que es muy poco tiempo y es hay mucho que decir, ¿no, Padre Hay Fray? muchísimo material, hay muchísimo. Sí. Un aviso. Mañana concluimos el tema de los padres de la iglesia con una revisión, un resumen, un repaso de lo que significó San Agustín para la Iglesia Católica. Y después de mañana volveremos a reunirnos hasta el jueves 3 de diciembre, o sea, de hoy en 15 días. Sí. Sí, Fray. Sí, Fray. Continuaremos con los temas del Adviento, de la Inmaculada Concepción y de la Virgen de Guadalupe. Será un periodo breve de estudio del jueves 3 de diciembre al 11 de diciembre. Estaremos tratando esos temas. Y después volveremos a tomar el estudio hasta mitad de enero, para que así ustedes se preparen a la fiesta de la Navidad y pues procuren estar en gracia de Dios, participen en la misa. Seguramente no va a haber posadas, pero podemos hacer una posada virtual. A lo mejor podemos hacer una posada aquí por el Zoom, por ahí entre el día 16 y el 24. Procuraremos hacer una posada, pero ya les avisaremos más adelante. Está bien. Sí, Fray, muchas gracias. Gracias. Gracias, Fray. Gracias, Fray. Gracias, cuídense. Buena tarde a todos. Igualmente, Jorge. buenas Gracias. tardes a Bye. todos. Feliz día. Hasta mañana, buenas tardes. Hasta luego. Hasta Muchísimas mañana. gracias. Mañana.